Pide y se te dará. Por Esther y Jerry Hicks. Aprende a manifestar tus deseos. Este libro está dedicado a todos quienes, en su afán por alcanzar la sabiduría y el bienestar, han formulado las preguntas a las que este libro responde, y a los 3 encantadores hijos de nuestros hijos, ejemplos de lo que este libro enseña: Laurel, 5, Kevin, 3, y Kate, 2, y que aún no hacen preguntas porque aún no han olvidado. Estas enseñanzas están especialmente dedicadas a Louise Hay, cuyo deseo de preguntar y aprender, y difundir los principios del bienestar por todo el planeta, la llevó a pedirnos que creáramos este libro de las enseñanzas completas de Abraham. Prólogo. Por el Dr. Wayne W. Dyer, autor del éxito de ventas El poder de la intención. El libro que el lector tiene en estos momentos en sus manos contiene algunas de las enseñanzas más poderosas que existen hoy en nuestro planeta. Me he sentido profundamente conmovido e influido por los mensajes que Abraham ofrece en esta obra, y por las cintas que Esther y Jerry nos vienen ofreciendo desde hace 18 años. De hecho, me siento honrado de que Abraham me haya pedido que escriba un breve prólogo a este libro, que considero un hito editorial. Es una obra única en el mundo de la edición que permitirá al lector adentrarse en el pensamiento de quienes están permanentemente conectados con la fuente de energía. Por lo demás, estas voces del espíritu se expresan en un lenguaje comprensible que usted podrá llevar de inmediato a la práctica. Le ofrecen nada menos que la pauta para comprender y llevar a buen término su destino. Lo primero que se me ocurre es que si usted no está todavía preparado para leer y aplicar esta gran sabiduría, le recomiendo que lleve consigo este libro durante unas semanas. Permita que la energía que contiene traspase cualquier resistencia que su cuerpo o su mente ofrezca, y preste atención al eco de ese lugar interior que carece de forma y de fronteras y que solemos llamar alma, pero que Abraham denominaría nuestra conexión vibratoria con nuestra fuente. Este es un universo de vibraciones. Como observó en cierta ocasión Einstein, nada ocurre hasta que no se mueve algo, esto es, todo vibra de acuerdo con una determinada frecuencia mensurable. Si fragmentamos el mundo sólido en componentes minúsculos, observaremos que lo que parece sólido constituye un baile de partículas y espacios vacíos. Si examinamos la más pequeña de estas partículas quantum, comprobaremos que ha emanado de una fuente que vibra a una velocidad tan elevada que contraviene el mundo de principios y fines. Esta energía que vibra a una elevada velocidad se llama fuente de energía. Todo y todos, incluido usted, nos hemos originado a partir de esta vibración y posteriormente nos hemos trasladado al ámbito de los objetos, cuerpos, mentes y egos. Al abandonar esta fuente de energía para convertirnos en nuestro cuerpo diagonalmente, asumimos nuestro mundo de problemas, enfermedades, penurias y temores. Las enseñanzas de Abraham se centran fundamentalmente en ayudarle a retornar, en todos los aspectos, a esta fuente de la que emana todo y a la que todo regresa. Esta fuente de energía tiene un aspecto y produce una sensación que ya he abordado en mi libro The Power of Intention. No obstante, Abraham es capaz de ofrecerle esta maravillosa sabiduría gracias a estar conectado al 100% con esta fuente, y no dudar jamás de esa conexión, como queda patente en cada párrafo de este libro. Por eso lo considero un hito editorial. Estamos en contacto directo y consciente con un elenco de seres honestos y fiables a quienes lo único que les interesa es nuestro bienestar. Nos recordarán que provienen de una fuente de bienestar, y que podemos invocar esa elevada energía vibratoria y permitir que fluya libremente a través de todos los aspectos de nuestra vida, o bien resistirnos a ella y permanecer desconectados de aquello que nos lo da todo, y es todo amor. He pasado un día entero con Abraham en persona, he cenado con Esther y 2. Jerry y he escuchado centenares de grabaciones de Abraham, por lo que puedo afirmar de primera mano que está usted a punto de emprender un viaje que transformará su vida, en compañía de 2 de las personas más auténticas y espiritualmente puras que he conocido jamás. Jerry y Esther Hicks cumplen su papel de proporcionarle estas enseñanzas con el mismo respeto que yo siento al escribir este prólogo. Le recomiendo que lea estas palabras con atención y las lleve de inmediato a la práctica. Sintetizan una observación que vengo ofreciendo desde hace años: cuando uno cambia su forma de contemplar las cosas que contempla cambian. Se dispone usted a experimentar un cambio a partir del cual se abrirá un mundo nuevo ante sus ojos. Es el mundo creado por una fuente de energía que desea que usted vuelva a conectarse a ella y goce de una vida plena y satisfactoria. Gracias,
Abraham, por permitirme decir unas palabras en este magnífico y valioso libro. Os quiero a todos. Wayne. Prefacio. Por Jerry Hicks. El sol despunta sobre la costa de Malibú cuando inicio este prefacio. A estas horas de la mañana el intenso color azul del Océano Pacífico es comparable al profundo gozo que experimento al imaginar la utilidad de las revelaciones que ofrece al lector este libro. Pide y se te dará versa sobre el hecho de que las fuerzas todopoderosas nos conceden lo que pidamos. Pero ante todo trata sobre cómo se nos concederá lo que pidamos. Es asimismo el primer libro que, con una terminología clara, nos ofrece una fórmula sencilla y práctica sobre cómo pedir y recibir lo que deseamos ser, hacer o tener. Hace décadas, mientras buscaba respuestas admisibles a mi incesante afán de averiguar en qué consiste ello, descubrí la palabra inefable, que significa que no puede ser expresado con palabras. El término inefable coincidía con una conclusión a la que yo había llegado sobre ello. Había comprendido que cuanto más cerca estamos de conocer lo no físico, menos palabras tenemos para expresarlo con claridad. Así pues, cualquier estado de conocimiento completo equivale a un estado de inefabilidad. Dicho de otro modo, en estos momentos de nuestra realidad, tiempo-espacio, no podemos expresar claramente con palabras físicas lo no físico. A lo largo de la historia de lo físico, hemos evolucionado hacia y a través de miles de millones de filosofías, religiones, opiniones y creencias. Pero pese a los miles de millones de pensadores que han reflexionado, extraído multitud de conclusiones y transmitido sus creencias a las generaciones siguientes, no hemos hallado palabras físicas, en cualquier caso no palabras que nos permitan ponernos de acuerdo para expresar lo no físico. En los anales de la historia solo hay constancia de unos pocos de los numerosos seres que se han comunicado conscientemente con la inteligencia no física. Algunos han sido reverenciados, otros, condenados. Pero la mayoría de ellos, que eran conscientes de una comunicación personal con lo no físico, decidieron, quizá por temor a ser condenados o incluso institucionalizados, no relatar a nadie esas revelaciones. Moisés, Jesús, Mahoma, Juana de Arco, Joseph Smith, para citar solo unos pocos de los más conocidos en el mundo de habla inglesa, manifestaron sin tapujos ser receptores de la inteligencia no física, y la mayoría de ellos tuvieron un fin físico atroz. Por consiguiente, aunque cada uno de nosotros recibimos directamente una orientación no física, solo unos pocos reciben porciones de pensamiento no físico lo bastante claros para traducirlos a nuestras palabras físicas, y de ellos, solo unos pocos están dispuestos a revelar su experiencia a los demás. Hago mención de estos datos en el prefacio del libro que está a punto de leer porque mi esposa, Esther, es una de esas raras personas capaces de relajar a voluntad su mente consciente para recibir de lo no físico respuestas a determinadas preguntas. De alguna forma, Esther recibe bloques de pensamiento, que no palabras, y al igual que un traductor de castellano-inglés oiría un pensamiento proyectado en palabras castellanas y traduciría ese pensamiento, no las palabras, en palabras inglesas, Esther traduce al instante el pensamiento no físico en la palabra equivalente más aproximada. Tenga presente el lector que puesto que no siempre existen palabras físicas capaces de expresar con precisión el pensamiento que recibe, en ocasiones Esther forma nuevas combinaciones de palabras, además de utilizar palabras normales de otra forma, por 4. Ejemplo, escribiéndolas con mayúsculas cuando no solemos hacerlo, con el fin de expresar nuevas formas de contemplar la vida. Por esta razón, hemos creado un breve glosario al final del libro para explicar nuestra particular utilización de algunas palabras corrientes. Por ejemplo, bienestar es un término corriente que significa un estado de felicidad, salud o prosperidad. Pero la base de la singular filosofía de Abraham se traduce en inglés como bienestar, refiriéndose a un bienestar universal, no físico, que fluye de modo natural a través de todos nosotros salvo cuando hacemos algo para impedirlo. Asimismo, el lector hallará en el texto algunos términos y expresiones que hemos acuñado nosotros mismos que no son de uso común. Desde 1986, Esther y yo viajamos cada año a unas 50 ciudades para ofrecer seminarios, y los asistentes a ellos pueden comentar o plantear preguntas sobre los temas que deseen, sin ninguna limitación. Acuden millares de personas, pertenecientes a distintos grupos étnicos, estratos sociales y corrientes filosóficas, deseosas de mejorar sus vidas, bien directamente para ellas mismas o, indirectamente, para ayudar a otros. Y esos miles de personas que han pedido más han obtenido respuesta,
a través de Esther Hicks, de la inteligencia no física. Por consiguiente, en respuesta a las peticiones de esas personas que, al igual que usted, desean saber más, esta filosofía del bienestar ha llevado a la creación de este libro. El núcleo de estas enseñanzas lo constituye la poderosa ley de atracción. Durante la última década, hemos publicado buena parte de las enseñanzas de Abraham en nuestro boletín trimestral, The Science of Deliberate Creation, la ciencia de la creación deliberada, que ponen de relieve las perspectivas más novedosas obtenidas a partir de las preguntas planteadas por los asistentes a nuestros seminarios, dirigidos a enseñarles el arte de permitir. Así, esta filosofía evoluciona constantemente a medida que ustedes nos plantean nuevas preguntas y perspectivas. Este libro ofrece un eficaz curso en materia de práctica espiritual. Se trata de un manual de instrucciones en el sentido más amplio del término, es decir, le enseña cómo ser, hacer o tener lo que le complazca, y al mismo tiempo le enseña cómo no ser, hacer o tener lo que le disguste Jerry. Una introducción a Abraham. Por Esther Hicks. Esa mujer se comunica con espíritus. Decían nuestros amigos. La semana que viene estará aquí, de modo que podéis concertar una entrevista con ella y preguntarle lo que queráis. Es lo último que deseo hacer, pensé, pero al mismo tiempo oí a Jerry, mi marido, decir, de acuerdo, ¿cómo podemos concertar una entrevista con ella? Eso ocurrió en 1984, y en los 4 años que llevábamos casados, Jerry y yo jamás habíamos discutido ni habíamos cruzado una palabra airada. Éramos dos jóvenes alegres, que vivíamos felices y éramos compatibles en prácticamente todos los temas que se planteaban. Lo único que me molestaba era que Jerry divirtiera a sus amigos con sus anécdotas de 20 años atrás, relatándoles sus experiencias con la tabla Ouija. Cuando nos encontrábamos en un restaurante u otro lugar público, y yo presentía que Jerry iba a relatar una de sus anécdotas, me disculpaba educadamente, a veces no tan educadamente, y me refugiaba en el lavabo de mujeres, me sentaba en la barra del local o daba un paseo hasta donde habíamos aparcado el coche, donde permanecía hasta que había pasado el suficiente tiempo para que Jerry hubiera concluido su relato. Por fortuna, al cabo de un tiempo Jerry dejó de contar esas anécdotas cuando yo estaba presente. Yo no era lo que se dice una chica religiosa, pero había asistido a suficientes clases de catequesis para desarrollar un profundo temor al mal y al diablo. Bien pensado, no estoy segura de que nuestros profesores de catequesis dedicaran buena parte de las clases a enseñarnos a temer al diablo, o si era algo que yo tenía arraigado en la mente. En cualquier caso, eso es lo que recuerdo a grandes rasgos de esa época. De modo que tal como me habían enseñado que hiciera, procuraba evitar todo lo que pudiera estar relacionado con el diablo. En cierta ocasión, de joven, estaba sentada en un cine al aire libre cuando al mirar por la ventanilla trasera del coche hacia otra pantalla contemplé una escena horripilante de El Exorcista, una película que había evitado, y lo que vi, sin oír el sonido, me impresionó hasta el extremo de que tuve pesadillas durante varias semanas. Se llama Seila, explicó nuestro amigo a Jerry. Concertaré una entrevista con ella y os comunicaré cuando puede recibiros. Jerry se pasó los días siguientes tomando nota de las preguntas que deseaba hacer a Seila. Me dijo que había varias que deseaba plantearle a alguien desde que era niño. Por mi parte, en lugar de hacer una lista de preguntas, traté de hacerme a la idea de que íbamos a visitar a esa mujer. Cuando aparcamos frente a una bonita casa situada en el centro de Phoenix, Arizona, recuerdo que pensé, ¿pero qué diantres hago aquí? Nos encaminamos hacia la puerta principal, y nos abrió una mujer de aspecto afable, que nos hizo pasar a una elegante sala de estar para esperar a que nos recibiera Seila. Era una casa espaciosa, amueblada con sencillez, pero elegante, en la que reinaba una insólita quietud. Recuerdo que sentí una profunda sensación de respeto, como si estuviera en una iglesia. En esta se abrió una puerta de gran tamaño y aparecieron dos atractivas mujeres vestidas con blusas de algodón y faldas de vivos colores. Por lo visto, Jerry y yo éramos las primeras visitas después de comer. Ambas mujeres presentaban un aspecto alegre y distendido, lo cual hizo que me relajara un poco. Quizá no resultara una experiencia tan rara como me temía. Nuestras anfitrionas nos invitaron a pasar a un hermoso dormitorio en el que había 3 sillas situadas al pie de la cama. Seila se sentó en el borde de la cama y su ayudante en una de las sillas, junto a una mesa sobre la que había una grabadora. Después de que Jerry y yo ocupáramos las otras 2 sillas,
me preparé para la experiencia que me aguardaba. La ayudante nos explicó que Seila se relajaría y liberaría su conciencia, y que entonces Teo, una entidad no física, se dirigiría a nosotros. Cuando eso ocurriera, podíamos hablar sobre cualquier tema que deseáramos. Seila se tendió en el borde de la cama, a escasa distancia de donde Jerry y yo estábamos sentados, y comenzó a respirar profundamente. Al cabo de unos minutos una voz que tenía un tono extraño dijo: «Esto es el comienzo, ¿no es así? ¿Tenéis algunas preguntas que formular?» Miré a Jerry confiando en que estuviera dispuesto a empezar, porque yo sabía que no estaba preparada para hablar con quienquiera que se había dirigido a nosotros. Jerry se inclinó hacia adelante, deseoso por formular su primera pregunta. Cuando las primeras palabras de Teo brotaron lentamente de labios de Seila sentí que me relajaba. Y aunque sabía que oíamos la voz de ella, también sabía que el origen de esas maravillosas respuestas era algo muy distinto de Seila. Jerry explicó que desde que era un niño de 5 años deseaba plantear a alguien estas preguntas, y las formuló tan rápidamente como pudo. Los 30 minutos de nuestra entrevista pasaron muy deprisa, pero durante ese tiempo, sin que yo pronunciara una palabra, mi temor ante la extraña experiencia remitió y disfruté una sensación de bienestar muy superior a todo cuanto había experimentado antes. Cuando nos montamos de nuevo en el coche le dije a Jerry: «Me gustaría volver mañana. Quiero preguntarle algunas cosas». Jerry se mostró encantado de concertar otra entrevista con Seila, pues deseaba también formularle más preguntas. Al día siguiente, a la mitad de la entrevista, Jerry me cedió a regañadientes el tiempo que nos restaba. «¿Cómo podemos alcanzar más eficazmente nuestros objetivos?», pregunté a Teo. La respuesta no se hizo esperar. Meditación y afirmaciones. La idea de meditar no me atraía en absoluto, y que supiera no conocía a nadie que la practicara. De hecho, la mera palabra me hacía pensar en personas postradas sobre un lecho de clavos, caminando sobre carbones encendidos, pasando años apoyadas sobre 7. Un pie o mendigando donaciones en el aeropuerto. ¿A qué se refiere con lo de meditación? La respuesta fue breve y las palabras me tranquilizaron. Sentaos en una habitación tranquila. Poneos ropa cómoda y concentraos en vuestra respiración. A medida que vuestra mente se relaje, al cabo de unos minutos, liberad vuestros pensamientos y concentraos en vuestra respiración. Conviene que lo hagáis juntos. Así será más poderosa. ¿Puede proponernos una afirmación que nos sea útil?, preguntamos. Yo, pronunciad vuestros nombres, veo y atraigo hacia mí, por medio del amor divino, a los seres que buscan la iluminación a través de mi proceso. El hecho de compartir esta experiencia nos elevará a los dos. Las palabras que brotaban de Seila diagonal Teo penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Me invadió una sensación de amor que fluyó a través de mí con una fuerza inaudita. Mi temor se desvaneció por completo. Tanto Jerry como yo experimentamos una sensación maravillosa. ¿Podemos traer a nuestra hija, Tracy, para que la conozca?, pregunté. Si ella lo desea, pero no es necesario, pues vosotros, Jerry y Esther, constituís unos cauces. Esa frase no tenía el menor sentido para mí. Me parecía increíble haber cumplido los 30 años y no conocer aquel detalle, suponiendo que fuera cierto. La grabadora se detuvo y Jerry y yo sentimos una leve decepción al percatarnos de que nuestra extraordinaria experiencia había concluido. La ayudante de Seila nos preguntó si deseábamos formular una última pregunta. ¿Queréis conocer el nombre de vuestro guía espiritual?, preguntó. Yo jamás habría preguntado eso, pues no había oído nunca el término guía espiritual, pero me pareció una buena pregunta. Me gustaba la idea de tener un ángel guardián. De modo que respondí. Sí, ¿puede decirnos el nombre de mi guía espiritual? Según nos informan, te lo facilitarán dentro de poco, contestó Teo. Tendrás una experiencia clariauditiva, y entonces lo sabrás. ¿Qué es una experiencia clariauditiva?, me pregunté, pero antes de que pudiera formular mi pregunta, Teo dijo con tono concluyente. El amor de Dios penetra en vosotros. Acto seguido Seila abrió los ojos y se incorporó. Nuestra asombrosa conversación con Teo había terminado. 8.
Cuando Jerry y yo abandonamos la casa, nos dirigimos en coche hasta un lugar con preciosas vistas ubicado en la ladera de una de las montañas de Phoenix. Nos apoyamos en el coche y contemplamos la puesta de sol en el horizonte. No teníamos remota idea de la transformación que se había operado ese día en nosotros. Solo sabíamos que nos sentíamos maravillosamente. Ya en casa tomé 2 nuevas y poderosas decisiones. Iba a meditar, aunque no sabía muy bien lo que significaba esa palabra, e iba a averiguar el nombre de mi guía espiritual. Así pues, Jerry y yo nos pusimos nuestras batas, corrimos las cortinas de la sala de estar, nos sentamos en unas cómodas butacas orejeras y colocamos una banqueta entre él y yo. Theo nos había recomendado que practicáramos juntos la meditación, pero nos parecía extraño, y la banqueta contribuía a paliar esa sensación. Recordé las instrucciones de Theo: sentaos en una habitación tranquila, poneos ropa cómoda y concentraos en vuestra respiración. Pusimos el despertador para que sonara al cabo de 15 minutos, cerré los ojos y empecé a concentrarme en mi respiración. Pregunté mentalmente: ¿quién es mi guía espiritual?, tras lo cual conté las veces que inspiraba y exhalaba aire. De inmediato, mi cuerpo se quedó como dormido. No podía distinguir mi nariz de los dedos de mis pies. Era una sensación extraña pero cómoda, que me complació. Parecía que mi cuerpo girara lentamente, aunque sabía que estaba sentada en una butaca. Entonces sonó el despertador, sobresaltándonos. Hagámoslo otra vez, dije. Volví a cerrar los ojos, conté las veces que inspiraba y exhalaba y sentí que mi cuerpo se quedaba dormido. Cuando el despertador sonó de nuevo, dije: repitámoslo. De modo que pusimos el despertador para que sonara al cabo de otros 15 minutos, y volví a sentir que un entumecimiento invadía mi cuerpo. Pero esta vez noté que algo, o alguien, respiraba a través de mi cuerpo. Desde mi punto de vista, parecía como si un amor arrebatado fluyera desde lo más profundo de mi ser hacia afuera. Era una sensación gloriosa. Jerry me oyó gemir suavemente y más tarde comentó que parecía como si estuviera en éxtasis. Cuando sonó el despertador y salí de mi meditación, los dientes me castañeteaban de una forma inaudita. La palabra zumbaban se ajusta más a la experiencia. Los dientes me zumbaron durante casi 1 hora mientras yo trataba de relajarme y recobrar mi estado normal de conciencia. En esos momentos no comprendí lo que había sucedido, pero sabía que había experimentado mi primer contacto con Abraham. Aunque no sabía qué había ocurrido, sabía que fuera lo que fuese era una experiencia magnífica. Y deseé que se repitiera. Jerry y yo decidimos meditar todos los días durante 15 minutos. Creo que durante los siguientes 9 meses no dejamos de hacerlo un solo día. Cada vez sentí un entumecimiento en mi cuerpo, o una sensación de separación del mismo, pero durante nuestras meditaciones no ocurrió ninguna cosa extraordinaria. Poco antes del Día de Acción de Gracias de 1985, no obstante, mientras meditaba, mi cabeza empezó a moverse ligeramente de un lado a otro. Durante los días siguientes noté que mientras meditaba mi cabeza describía un movimiento suave y fluido. Era una sensación maravillosa, como si 9. volara. El tercer día que se produjo ese curioso fenómeno, durante mi meditación, me percaté de que mi cabeza no se movía de forma aleatoria, sino que parecía como si mi nariz trazara unas letras en el aire. SNOF. Jerry. Grité. Estoy dibujando unas letras con la nariz. Y al pronunciar esas palabras experimenté de nuevo una sensación de éxtasis. Sentí que se me ponía la piel de gallina cuando esa energía no física me recorrió todo el cuerpo. Jerry se apresuró a sacar su bloc de notas y a escribir las letras mientras mi nariz las trazaba en el aire. Soy Abraham, tu guía espiritual. Posteriormente Abraham nos explicó que ellos son muchos. Se refieren a sí mismos en plural porque forman una conciencia colectiva. Nos explicaron que, al principio, las palabras soy Abraham fueron pronunciadas solo a través de mí porque yo imaginaba a mi guía espiritual en singular, pero que son muchos, y se expresan con una sola voz, por así decir, o un consenso de pensamiento. Según Abraham, Abraham no es una conciencia singular como creéis que sois vosotros, que moráis en cuerpos singulares. Abraham es una conciencia colectiva. Existe un flujo de conciencia no física, y cuando uno de vosotros formula una pregunta,
hay infinidad de puntos de conciencia que circulan a través de lo que consideráis que es una sola perspectiva, porque, en este caso, hay un ser humano, Esther, que lo interpreta o articula, y por eso creéis que es singular. Lo cierto es que somos multidimensionales, multifacéticos y formamos una multiconciencia. Abraham nos ha explicado que no murmuran palabras en mis oídos, que yo luego repito para otros, sino que me ofrecen unos bloques de pensamiento, como unas señales de radio, que recibo a nivel inconsciente. Luego traduzco esos bloques de pensamiento en palabras físicas equivalentes. Yo oigo las palabras a medida que las pronuncian a través de mí, pero durante el proceso de traducción no soy consciente de las palabras que brotan de mis labios, ni recuerdo las que ya he pronunciado. Abraham me explicó que hacía mucho tiempo que me ofrecían esos bloques de pensamiento, pero como yo trataba de seguir las instrucciones de Teo al pie de la letra, concretamente, cuando tu mente se relaje, lo cual hará al cabo de unos minutos, libera tus pensamientos y concéntrate en tu respiración. Tan pronto se iniciaban esos pensamientos yo los liberaba rápidamente, y me concentraba de nuevo en mi respiración. Supongo que el único medio que tenían para lograr que yo reparara en ellos, era hacer que mi nariz trazara unas letras en el aire. Abraham dice que esas maravillosas sensaciones que sentí a través de mi cuerpo cuando me di cuenta de que trazaba unas letras en el aire, se debía a la alegría que experimenté al percatarme de nuestra conexión consciente. Nuestro proceso de comunicación evolucionó rápidamente durante las semanas sucesivas. Dibujar letras en el aire con mi nariz era un proceso muy lento, pero Jerry estaba tan entusiasmado con esa fuente de información clara y viable que a menudo me despertaba en plena noche para formular preguntas a Abraham. Pero una noche, inopinadamente, sentí una sensación muy intensa que fluía a través de mis brazos, mis manos y mis dedos. Estábamos acostados en la cama viendo la televisión, y mi mano empezó a golpear el pecho de Jerry. Mientras mi mano seguía golpeándole, sentí la imperiosa necesidad de sentarme ante mi máquina de escribir IBM Selectric. Cuando apoyé los dedos en el teclado, mis manos empezaron a moverse rápidamente sobre las teclas. 10. Como si alguien hubiera descubierto de repente la utilidad de esta máquina de escribir, y el lugar que ocupaba cada tecla. Mis manos empezaron a escribir, cada letra, cada número, una y otra vez. Y las palabras empezaron a cobrar forma sobre el papel. Soy Abraham. Soy tu guía espiritual. He venido para trabajar contigo. Te amo. Escribiremos juntos un libro. Comprobamos que cuando yo apoyaba las manos sobre el teclado me relajaba, como ocurría durante la meditación, y que Abraham, al que en adelante llamaremos ellos, respondía a cualquier pregunta que formulara Jerry. Fue una experiencia asombrosa. Eran seres increíblemente inteligentes, amables y accesibles. Siempre estaban dispuestos, a cualquier hora del día y de la noche, a conversar con nosotros sobre el tema que quisiéramos plantearles. Una tarde, mientras circulábamos en coche por una autovía de Phoenix, sentí una sensación en la boca, el mentón y el cuello semejante a la que experimentamos cuando vamos a bostezar. Era una sensación muy intensa, hasta el punto de que no pude reprimirla. Entonces tomamos una curva entre dos camiones gigantescos, que parecía que iban a invadir nuestro carril al mismo tiempo, y durante unos instantes pensé que se nos echarían encima. Pero de improviso brotaron de mis labios las primeras palabras pronunciadas por Abraham. Tomad por la próxima salida. Abandonamos la autovía y nos detuvimos en un aparcamiento situado debajo de un paso elevado. Jerry y Abraham charlaron durante horas. Yo mantuve los ojos cerrados mientras mi cabeza se movía rítmicamente de un lado a otro y Abraham respondía a las incesantes preguntas de Jerry. ¿Cómo es posible que me haya sucedido algo tan maravilloso? A veces, cuando pienso en ello, me resulta increíble. Parece un cuento de hadas, casi como si hubiera frotado una linterna mágica y mis sueños se hubieran cumplido. Otras pienso que es la experiencia más natural y lógica del mundo. En ocasiones apenas recuerdo cómo vivía antes de que Abraham apareciera en nuestras vidas. Siempre he sido, con escasas excepciones, lo que la mayoría de la gente describiría como una persona feliz. Tuve una infancia maravillosa, sin grandes traumas, y, junto con mis dos hermanas, tuve la suerte de tener unos padres amables y cariñosos. Como ya he dicho, Jerry y yo llevábamos felizmente casados 4 años, y me sentía, en todos los aspectos, contenta y satisfecha. No me consideraba una persona atormentada por numerosas preguntas sin respuesta.
De hecho, no solía plantearme muchas preguntas ni me había formado opiniones firmes sobre demasiados temas. Jerry, por el contrario, estaba lleno de preguntas apasionadas. Era un lector voraz, siempre en busca de herramientas y técnicas que pudiera transmitir a otros para ayudarles a que sus vidas fueran más satisfactorias. Jamás he conocido a nadie más dispuesto a ayudar a otros a gozar de vidas más satisfactorias. Abraham nos ha explicado que el motivo de que Jerry y yo formemos la combinación perfecta para realizar este trabajo juntos se debe a que el poderoso deseo de Jerry fue el que invocó a Abraham, mientras que la ausencia en mí de opiniones y agobios me convertía en una buena receptora de la información que Jerry había solicitado. Jerry se mostró eufórico desde sus primeras interacciones con Abraham, pues comprendió la profundidad de su sabiduría y la claridad de lo que le ofrecía. A lo largo de 11 estos años, su entusiasmo por Abraham no ha mermado ni un ápice. Ninguno de los presentes en la habitación disfruta más de lo que dice Abraham que Jerry. Al principio de nuestras interacciones con Abraham, en realidad no sabíamos lo que ocurría y no teníamos forma de averiguar con quién hablaba Jerry, pero no dejaba de ser emocionante, asombroso, fantástico y curioso. Era tan extraño que estoy segura de que la mayoría de las personas que yo conocía no lo comprendía y probablemente no deseaba comprenderlo. Por consiguiente, hice que Jerry prometiera no revelar a nadie nuestro extraordinario secreto. Es obvio que Jerry no cumplió su promesa, cosa que no lamento. No hay nada que nos guste tanto como estar en una habitación llena de personas que desean comentar distintos temas con Abraham. Lo que oímos con mayor frecuencia, de personas que conocen a Abraham a través de nuestros libros, vídeos, cintas de audio, talleres o páginas web, es: gracias por ayudarme a recordar lo que de algún modo he sabido siempre, y esto me ha ayudado a reunir las piezas de la verdad que he ido descubriendo. Me ha ayudado a comprender que todo tiene sentido. Abraham no parece interesado en pronosticar nuestro futuro, como haría un clarividente, aunque creo que ellos siempre saben lo que el futuro nos deparará. Son maestros que nos guían desde donde nos hallamos hacia donde deseamos ir. Nos han explicado que su misión no consiste en decidir qué debemos desear, sino ayudarnos a alcanzar lo que deseamos. Como dicen ellos, Abraham no pretende guiar a nadie hacia algo o alejarlo de algo. Queremos que vosotros tornéis vuestras propias decisiones según vuestros deseos. Nuestro único deseo es que descubráis la forma de alcanzar vuestros deseos. Mi comentario favorito a propósito de Abraham lo hizo un chico adolescente que acababa de escuchar una cinta en la que Abraham abordaba unas preguntas que le habían planteado otros adolescentes. El chico dijo: al principio, no creí que Esther hablara por boca de Abraham. Pero cuando escuché la cinta y oí las respuestas de Abraham a esas preguntas, comprendí que Abraham era real, porque no emitía juicios de valor. No creo que ninguna persona pudiera ser tan sabia, tan justa y tan ecuánime. Para mí, este viaje con Abraham ha sido tan maravilloso que no puedo expresarlo con palabras. Adoro el sentido de bienestar que he alcanzado gracias a lo que he aprendido de ellos. Me encanta que su dulce orientación me produzca siempre una sensación de poder personal. Me encanta comprobar que las vidas de muchos de nuestros queridos amigos, y nuevos amigos, han mejorado gracias a haber llevado a la práctica las enseñanzas de Abraham. Me encanta que esos seres brillantes y amables aparezcan en mi mente cada vez que los invoco, siempre dispuestos y deseosos de ayudarnos a comprender algo. Varios años después de que conociéramos a Seila y a Teo, Jerry miró el nombre de Teo en nuestro diccionario. Teo significa Dios. Me anunció entusiasmado. Es un nombre perfecto, no puedo por menos de sonreír cuando recuerdo ese maravilloso día, que constituyó un jalón muy importante en nuestras vidas. Pensar que yo temía acabar interactuando con el diablo, cuando en realidad me disponía a mantener una charla con Dios. Cuando comenzamos a trabajar con Abraham, las personas que asistían a nuestras sesiones querían que les explicáramos nuestra relación. ¿Cómo se produjo vuestro encuentro con ellos? ¿Cómo mantenéis vuestra relación? ¿Por qué os eligieron a vosotros? ¿Qué se siente al ser el portavoz de esta sabiduría tan profunda? Al inicio de cada 12. presentación oral o entrevista por radio o televisión, Jerry y yo dedicábamos unos minutos a tratar de responder a esas preguntas. Pero esa parte de nuestra presentación me irritaba. Tan solo deseaba relajarme y dejar que la conciencia de Abraham fluyera a través de mí,
para centrarnos en lo que Jerry y yo considerábamos que era el motivo de nuestra presencia allí. Por fin decidimos crear una grabación gratuita titulada Introducción a Abraham, para que la gente la escuchara cómodamente, en la que explicábamos los pormenores de cómo comenzó y se desarrolló nuestra experiencia con Abraham. Hemos incluido esta introducción de 74 minutos, que se puede descargar gratuitamente en www.abrahamix.com. En nuestra página web para explicar quiénes somos y qué hacíamos antes de conocer a Abraham. Tanto Jerry como yo disfrutamos con el proceso de plasmar el mensaje de Abraham en un formato que pudiera ser escuchado y utilizado por otros, pero siempre hemos creído que lo importante es el mensaje de Abraham. Esta mañana Abraham me ha dicho: Esther, somos conscientes de las preguntas que irradian de la conciencia colectiva de vuestro planeta, y estaremos encantados de ofrecer aquí, a través de ti, las respuestas. Relájate y disfruta con la deliciosa creación de este libro. De modo que voy a relajarme y dejar que Abraham comience de inmediato a escribir este libro para usted. Imagino que ellos le explicarán, desde su perspectiva, quiénes son, pero, lo que es más importante, creo que le ayudarán a comprender quién es usted. Confío en que su encuentro con Abraham resulte tan valioso para usted como sigue siéndolo para mí. Cariñosamente, Esther. Cosas que sabemos, que quizás hayas olvidado y que conviene que recuerdes. 1. El poder de sentirte bien ahora. Nos llamamos Abraham y nos dirigimos a ti desde la dimensión no física. Por supuesto, debes tener presente que tú también procedes de la dimensión no física, de modo que no somos muy distintos unos de otros. Tu mundo físico procede de la proyección de lo no físico. De hecho, tú y tu mundo físico sois extensiones de la fuente de energía no física. En esta esfera no física no utilizamos palabras, pues no necesitamos expresarnos a través del lenguaje. Tampoco tenemos lengua con la que hablar ni oídos con los que oír, aunque nos comunicamos perfectamente entre nosotros. Nuestro lenguaje no físico se compone de vibraciones, y nuestras comunidades no físicas, o familias, se corresponden con nuestros propósitos. Dicho de otro modo, irradiamos lo que somos por medio de vibraciones, invocando a otros cuyos propósitos son análogos a los nuestros. Al igual que ocurre en vuestro mundo físico, aunque la mayoría de vosotros lo habéis olvidado. Abraham constituye una familia de seres no físicos unidos de forma natural por nuestra poderosa intención de recordaros a vosotros, nuestras extensiones físicas, que todo se rige por las leyes del universo. Nuestro propósito es ayudaros a recordar que sois extensiones de la fuente de energía, seres amados y bendecidos, que habéis venido a esta realidad física tiempo-espacio para crear gozosamente. Todos los que están encarnados en una forma física tienen equivalentes no físicos. Sin excepción. Todos los que tienen una forma física tienen acceso a la amplia perspectiva de lo no físico. Sin excepción. Pero la mayoría de seres físicos estáis tan ensimismados en la naturaleza física de vuestro planeta que habéis desarrollado unos marcados patrones de resistencia que impiden vuestra conexión clara con vuestra fuente. Nuestro propósito es ayudar a quienes lo desean a recordar esa conexión. Aunque todos los humanos físicos tenéis acceso a una clara comunicación con lo no físico, la mayoría no sois conscientes de ello. Con frecuencia, incluso cuando sois conscientes de que es posible, desarrolláis hábitos de pensamiento que actúan a modo de resistencia y merma vuestra capacidad de interactuar conscientemente. No obstante, de vez en cuando se abre un cauce claro de comunicación que nos permite transmitir nuestros conocimientos, por medio de vibraciones, a alguien capaz de recibirlos con claridad y traducirlos. Y esto es lo que ocurre aquí a través de Esther. Nosotros le ofrecemos nuestros conocimientos por medio de vibraciones, de forma similar a lo que vosotros consideráis señales de radio, y Esther recibe esas vibraciones y las traduce en palabras físicas equivalentes. Ahora bien, no existen palabras físicas adecuadas que expresen nuestra satisfacción y alegría de poder ofrecerte nuestros conocimientos, a través de este medio, en estos momentos. Nuestro poderoso deseo es que te sientas a gusto en el lugar en el que te encuentres ahora, en estos momentos, estés donde estés. Entendemos lo extrañas que te deben de parecer estas palabras, si te hallas en un lugar alejado de donde deseas estar. Pero te prometemos solemnemente que cuando comprendas el poder de sentirte bien ahora, al margen de todo lo demás, habrás hallado la clave para alcanzar cualquier estado de ánimo, salud, prosperidad o cualquier otro que desees alcanzar. Escribimos estas páginas con el deseo de ayudarte a comprenderte mejor a ti mismo
y a las personas que te rodean, y confiamos en que te resulten útiles, pero lo cierto es que las 14 palabras no enseñan. Tus auténticos conocimientos provienen de tu experiencia vital. Y aunque te dediques a reunir experiencias y conocimientos, tu vida no se centra solo en eso, sino también en la satisfacción, la plenitud, la felicidad. Tu vida se basa en la expresión continua de quién eres realmente. Solo oyes lo que estás preparado para oír. Nos dirigimos a ti a través de múltiples niveles de conciencia, simultáneamente, pero solo recibirás lo que en estos momentos estés preparado para recibir. No todos los lectores de este libro obtendrán lo mismo de él, pero cada lectura de este libro te procurará algo más. Este es un libro que será leído reiteradas veces por quienes comprendan su poder. Ayudará a los seres físicos a comprender su relación con Dios y con todo lo que son en realidad. Te ayudará a comprender lo que eres, lo que has sido, a dónde te diriges y todo lo que sigues siendo. Este libro te ayudará a comprender que por más que te esfuerces jamás lograrás completar tu tarea. Te ayudará a comprender tu relación con tu historia y tu futuro, pero, lo que es más importante, hará que comprendas la firmeza de tu poderoso presente. Comprenderás que eres el creador de tu propia experiencia y el motivo de que todo tu poder resida en tu momento presente. En última instancia, este libro te ayudará a comprender cómo funciona tu guía emocional y dónde se halla situado actualmente tu punto fijo vibratorio. En estas páginas hallarás procesos que te ayudarán a reconectarte con la parte no física de ti, procesos que te ayudarán a obtener lo que desees. Cuando apliques estos procesos, tu memoria se reavive y comprendas la importancia de las poderosas leyes que rigen el universo, recobrarás tu alegría natural de vivir. Capítulo 2. Cumplimos la promesa que te hicimos. Te recordamos quién eres. ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes que eres el creador de tu propia experiencia? ¿Disfrutas con la evolución de tu deseo? ¿Sientes el estímulo de un nuevo deseo que late en ti? Si eres uno de los escasos seres humanos que han respondido sí, disfruto con la evolución de mi deseo. Me siento satisfecho en esta situación en la que aún no se han cumplido muchos de mis deseos, significa que sabes quién eres y comprendes en qué consiste esta experiencia vital física. Pero sí, como la mayoría de humanos, te sientes insatisfecho porque no se han cumplido todos tus deseos. Si deseas tener más dinero, porque vives con carencias. Si no te satisface tu situación laboral, pero no sabes cómo mejorarla. Si tus relaciones no son satisfactorias, o si la relación ideal con la que llevas soñando desde tiempos inmemoriales no está a tu alcance. Si tu cuerpo no presenta el aspecto que quisieras, y no te sientes satisfecho con él. Significa que existen cosas muy importantes y fáciles de comprender que deseamos explicarte en este libro. Deseamos ofrecerte esta información porque queremos que consigas todo cuanto deseas. Pero nos mueven además otros fines, porque entendemos que cuando hayas conseguido todo lo que has anotado en tu lista de deseos, vendrá otra, más larga, más exhaustiva. Por consiguiente, no escribimos este libro para ayudarte a conseguir todo lo que figura en tu lista, pues entendemos que es una empresa imposible. Escribimos este libro para despertar de nuevo en ti el recuerdo del poder e inevitable éxito que late en lo más profundo de tu ser. Escribimos este libro para ayudarte a recobrar el optimismo, las expectaciones positivas y una alegría contagiosa, y para recordarte que no hay nada que no puedas hacer o tener. Escribimos este libro porque te prometimos hacerlo. Y ahora, cuando sostienes este libro en tus manos, nos disponemos a cumplir nuestra promesa. Tú dijiste, viviré con alegría. Dijiste, penetraré en la realidad física tiempo-espacio, en la que viven otros seres, y asumiré una identidad con una perspectiva clara y específica. Aprenderé a contemplarme desde ese punto de vista, y me alegrará que otros me contemplen desde ese punto de vista. Dijiste, observaré lo que me rodea, y mi respuesta a lo que observe propiciará mis propias y valiosas preferencias personales. Dijiste, conoceré el valor de mis preferencias. Conoceré el valor de mi perspectiva. Luego dijiste, y esto es lo más importante, sentiré siempre el poder y el valor de mi perspectiva personal, pues la energía no física, que crea mundos fluirá a través de mis decisiones, mis propósitos y todos mis pensamientos, para la creación de lo que me propongo alcanzar desde mi perspectiva. 16. Entonces, antes de tu nacimiento físico,
Sabías que eras una fuente de energía concentrada específicamente en este cuerpo físico, y sabías que la persona física en la que te convertirías no podría separarse jamás de aquello de lo que procedes, entonces comprendías tu conexión eterna con esa fuente de energía. Dijiste, gozaré al encarnarme en este cuerpo físico, en una realidad tiempo-espacio, porque ese medio hará que concentre la poderosa energía que soy en algo más específico. Y esa concentración de energía contendrá un poderoso ímpetu que me permitirá avanzar con alegría. Sabemos quién eres. Así pues, te encarnaste en este maravilloso cuerpo con el recuerdo de la alegre y poderosa naturaleza que eres, consciente de que siempre recordarás el esplendor de la fuente de la que procedes y de que nunca podrás perder tu conexión con esa fuente. Nosotros estamos aquí para ayudarte a recordar que al margen de cómo te sientas en estos momentos, no puedes perder tu conexión con esa fuente. Estamos aquí para ayudarte a recordar la poderosa naturaleza que eres, y ayudarte a recuperar a esa persona segura de sí, alegre, siempre en busca de algo maravilloso en que centrar su atención. Puesto que sabemos quién eres, no nos costará ayudarte a recordar quién eres. Puesto que sabemos de dónde procedes, no nos costará recordarte de dónde procedes. Puesto que sabemos lo que deseas, te guiaremos fácilmente a que consigas lo que deseas. No hay nada que no puedas hacer o tener. Queremos que recuerdes que no hay nada que no puedas hacer o tener, y queremos ayudarte a conseguirlo. Pero nos complace tu situación actual, aunque a ti te disguste, porque sabemos lo gozoso que será el viaje desde el punto donde te hallas ahora a donde deseas dirigirte. Deseamos ayudarte a dejar atrás cualquier percepción que hayas adquirido a lo largo de tu trayectoria física que te impida alcanzar tu alegría y tu poder, y deseamos ayudarte a reactivar el poderoso conocimiento que late en lo más profundo de lo que eres. Así pues, relájate y disfruta de este viaje, que realizarás en cómodas etapas, con el fin de redescubrir quién eres. Deseamos que cuando termines de leer este libro te conozcas como nosotros te conocemos, te ames como nosotros te amamos y goces de tu vida como nosotros la gozamos. Capítulo 3. Tú creas tu propia realidad. Hace poco, nuestros amigos Jerry y Esther leyeron esta frase: tú eres el creador de tu propia realidad. Habían descubierto los libros de Seth, de Jane Roberts. Para ellos representó una perspectiva a la par emocionante e inquietante, pues, al igual que muchos de nuestros amigos físicos, deseaban asumir un control creativo de su experiencia pero les asaltaban numerosas dudas. ¿Conviene que elijamos la realidad que creamos? Y en caso afirmativo, ¿cómo podemos lograrlo? La base de tu vida es la libertad absoluta. Naciste con el conocimiento innato de que eres el creador de tu propia realidad. De hecho, es un conocimiento tan básico que cuando alguien trata de impedir que crees tu propia vida, sientes de inmediato una disonancia en tu interior. Naciste sabiendo que eres el creador de tu realidad, y aunque el deseo de conseguirlo late poderosamente en ti, cuando empezaste a integrarte en tu sociedad empezaste a aceptar las mismas pautas que sostienen otros sobre cómo debe desarrollarse tu vida. Ahora bien, hoy sigues siendo consciente de que eres el creador de tu experiencia vital, y que en última instancia la creación de tu experiencia vital depende única y exclusivamente de ti. Nunca te ha gustado que otros te dijeran lo que debías hacer. Nunca te ha gustado que te disuadieran de tus poderosos impulsos. Pero con el tiempo, debido a las intensas presiones de quienes te rodean, convencidos de que su forma de ver las cosas es más válida que la tuya, y, por tanto, más adecuada, poco a poco renunciaste a tu determinación de dirigir tu vida. Con frecuencia te parecía más fácil adaptarte a sus criterios sobre lo que te convenía que imponer los tuyos. Pero al adaptarte a los intentos de tu sociedad de obligarte a encajar en ella, y tratar de evitarte problemas, has renunciado sin pretenderlo a tu fundamento básico, tu libertad total y absoluta de crear. Con todo, no has renunciado fácilmente a esa libertad, y de hecho, jamás renunciarás a ella por completo, pues constituye el elemento básico de tu ser. Pero en tu intento de renunciar a él para no complicarte la vida, y en tu impotente y en tu resignada actitud de que no tienes más remedio que renunciar a tu poderoso derecho de elegir, has obrado contra tu propia naturaleza e incluso contra tu alma. Solo tú puedes crear tu experiencia. Este libro trata de tu realineación con la fuente de energía. Trata de hacerte tomar de nuevo conciencia de la claridad, la bondad y el poder que constituyen tu ser. Escribimos este libro para ayudarte a recordar que eres libre,
que siempre lo has sido y que siempre lo serás para tomar tus propias decisiones. No debes permitir que otros traten de crear tu realidad. De hecho, es imposible que otros creen tu realidad. Cuando hayas logrado realinearte con las fuerzas eternas, las leyes universales, y con lo que constituye la fuente de lo que eres, te aguarda una gozosa labor de creación imposible de describir con palabras físicas, pues serás el creador de tu propia experiencia, y el hecho de guiar intencionadamente tu vida te procurará una profunda satisfacción. Sois seres eternos con forma física. Sois seres eternos que habéis decidido participar en esta experiencia vital física por 18. Numerosas y maravillosas razones. Y esta realidad, tiempo-espacio en el planeta Tierra os sirve de plataforma desde la que enfocar vuestra perspectiva con el propósito de llevar a cabo vuestra creación. Sois la conciencia eterna, encarnados hoy en vuestros maravillosos cuerpos para gozar intensamente de vuestro propósito de crear. El ser físico que definís como tú se halla en primera línea del pensamiento, mientras que la conciencia, que es vuestra fuente, fluye a través de vosotros. En ocasiones, durante los momentos de incontenible euforia, os mostráis totalmente receptivos y dejáis que vuestra fuente se exprese a través de vosotros. En ocasiones permitís que la auténtica naturaleza de vuestro ser fluya a través de vosotros y otras lo impedís. Escribimos este libro para ayudaros a comprender que tenéis la facultad de permitir que vuestra auténtica naturaleza fluya a través de vosotros, y cuando aprendáis a conectaros total y conscientemente con el tú que es vuestra fuente, experimentaréis un gozo indescriptible. Al elegir de manera consciente la dirección de vuestros pensamientos, permaneceréis en constante conexión con la fuente de energía, con Dios, con la alegría y con todo lo que consideráis beneficioso. La base de vuestra vida es el bienestar total. El bienestar es la base de este universo. El bienestar es la base de todo cuanto existe. Fluye hacia y a través de vosotros. Solo debéis permitir que lo haga. Al igual que el aire que respiráis, solo tenéis que mostraros receptivos, relajaros y dejar que fluya a través de vuestro ser. En este libro os enseñaremos a permitir conscientemente que se produzca la conexión natural con la corriente de bienestar. Os enseñaremos a recordar quiénes sois para que podáis llevar a cabo la creación de vuestra experiencia vital como pretendíais hacer antes de encarnaros en este cuerpo físico, y en esta magnífica experiencia decisiva, en la que os propusisteis expresar vuestra libertad a través de múltiples formas gozosas y co-creativas. ¿Os dais cuenta de la cantidad de bienestar que fluye hacia vosotros? ¿Comprendéis hasta qué punto depende de vosotros la orquestación de vuestras circunstancias vitales? ¿Comprendéis lo mucho que os adoran? ¿Comprendéis que la creación de este planeta, la creación de este universo, tiene como propósito contribuir a la perfección de vuestra experiencia? ¿Comprendéis que sois seres amados, bendecidos y adorados, que formáis parte integrante de este proceso creativo? Nuestro deseo es que lo comprendáis. Deseamos que comprendáis la bendita naturaleza de vuestro ser, y que busquéis pruebas que os lo confirmen, porque os lo mostramos siempre que sois capaces de verlo. En la alineación de unos amantes, de dinero, de experiencias gozosas e infinidad de cosas maravillosas que existen, en la alineación de circunstancias y acontecimientos, y en la alineación de asombrosas experiencias co-creativas, en las que os encontráis unos con otros con el único e importante motivo de deleitaros, satisfacer vuestros deseos y gozar de ese momento. Vuestro avance es imparable, debe serlo forzosamente. No podéis sino avanzar. Pero no estáis aquí con el único propósito de avanzar, también para experimentar una alegría desbordante. Por eso estáis aquí. Capítulo 4. ¿Cómo puedo llegar allí desde aquí? La pregunta que nos plantean con más frecuencia nuestros amigos físicos es, ¿por qué me lleva tanto tiempo conseguir lo que deseo? No es porque no lo desees con la suficiente intensidad. No es porque no seas lo suficientemente inteligente. No es porque no poseas los suficientes méritos personales. No es porque el destino esté en tu contra. No es porque otra persona se haya llevado tu recompensa. El motivo de que no hayas conseguido lo que deseas es porque te mantienes en un patrón vibratorio que no coincide con la vibración de tus deseos. Ese es el único motivo, no hay otro. Ten presente que si te paras a pensar en ello, lo que es más importante, te paras a sentirlo, conseguirás identificar la discordancia que hay en tu interior. Así pues, lo único que debes hacer es liberar, suave y progresivamente, poco a poco,
tus pensamientos resistentes, que son los únicos factores negativos. El alivio que experimentarás será el indicador de que estás liberando tu resistencia, al igual que la sensación de creciente tensión, ira, frustración y otras emociones negativas indican que has incrementado tu resistencia. El bienestar está al alcance de tu mano. Deseamos recordarte la premisa básica que debes tener en cuenta para que todo esto tenga sentido para ti: el bienestar fluye, el bienestar desea que lo aceptes, el bienestar está al alcance de tu mano. Todo cuanto has deseado, al margen de que lo hayas manifestado o no, lo has transmitido mediante unas vibraciones que la fuente ha captado, comprendido y atendido, y a partir de ahora sentirás que lo recibes, un sentimiento tras otro. Eres una extensión física de la fuente de energía. Eres una extensión de la fuente de energía. Te hallas en primera línea del pensamiento. Tu realidad tiempo-espacio se puso en marcha a través del poder del pensamiento mucho antes de que se manifestara en la forma física en que la contemplas ahora. Todo cuanto contiene tu medio físico fue creado a partir de una perspectiva no física, por lo que vosotros denomináis fuente. Y al igual que la fuente creó tu mundo, y a ti, mediante el poder del pensamiento concentrado, tú sigues creando tu mundo desde tu perspectiva de primera línea en esta realidad tiempo-espacio. Tú y lo que llamas fuente sois lo mismo. No puedes separarte de la fuente. La fuente jamás se separa de ti. Cuando pensamos en ti, pensamos en la fuente. Cuando pensamos en la fuente, pensamos en ti. La fuente nunca ofrece un pensamiento que provoque una separación de ti. No puedes ofrecer un pensamiento que provoque una separación total. La palabra separación quizás sea demasiado fuerte, pero puedes ofrecer pensamientos que posean 20. Una naturaleza vibratoria tan distinta que impida tu conexión natural con la fuente. Es lo que nosotros llamamos resistencia. Tú mismo ofreces, desde tu perspectiva física, la única forma de resistencia, u obstáculo, que entorpece tu conexión con la fuente. La fuente está siempre a tu alcance, siempre puedes acceder al bienestar. Muchas veces te hallas en un estado que permite que alcances ese bienestar, pero otras no. Nosotros deseamos ayudarte a que permitas conscientemente, y con más frecuencia, esa conexión con la fuente. En tanto que una extensión de la energía no física, puedes llevar el pensamiento más lejos que nunca, y a través del contraste, llegar a conclusiones o decisiones. Y cuando logres alinearte con tu deseo físico, la energía no física que crea mundos fluirá a través de ti, lo cual se traducirá en entusiasmo, pasión y triunfo. Ese es tu destino. Tú te creaste a ti mismo desde lo no físico, y sigues creando desde lo físico. Todos debemos tener objetos de atención, deseos que alcanzar, a fin de sentir cómo la plenitud de quienes somos fluye a través de nosotros para que permanezca todo cuanto existe. Ese deseo es lo que confiere carácter eterno a la eternidad. El valor evolutivo de tus preferencias personales. No subestimes el valor de tus preferencias, pues la evolución de tu planeta depende de que quienes os halláis en primera línea del pensamiento permanezcáis sintonizados con vuestros deseos. Y el contraste, o variedad, en el que te encuentras procura el medio ideal para la formación de tus preferencias personales. Cuando estás rodeado de contraste, irradias constantemente señales vibratorias que son recibidas y atendidas por la fuente, y en ese momento el universo se expande. Este libro no trata sobre el universo que se expande, ni sobre el hecho de que la fuente responda a todos tus deseos, ni sobre tus méritos personales, pues todo esto se da por supuesto. Este libro pretende enseñarte a que te sitúes en un lugar vibratorio que te permita recibir todo cuanto anhelas. La ciencia de la creación deliberada. Deseamos ayudarte en la creación deliberada de las cosas que tu entorno te ha inspirado, porque queremos que experimentes la satisfacción de crear con gozo, y de manera consciente, tu propia realidad. Tú creas tu propia realidad. Nadie más puede hacerlo. Y creas tu propia realidad aunque no seas consciente de ello. Por ese motivo, con frecuencia creas por defecto. Cuando eres consciente de tus pensamientos, y los ofreces conscientemente, te conviertes en el creador deliberado de tu realidad, y eso fue lo que propusiste hacer cuando decidiste encarnarte en este cuerpo. Tus deseos y creencias no son más que pensamientos. Pide y se te concederá. Pides a través de tu atención, de tus anhelos, de tus deseos. Tanto si deseas que ocurra como si deseas que no ocurra, estás pidiendo. No es preciso que utilices palabras. Basta con que lo sientas en tu ser,
deseo esto. Adoro esto. Aprecio esto, y así sucesivamente. Ese deseo es el comienzo de toda atracción. Nunca te cansas de la expansión o la creación, pues fluyen incesantemente nuevas ideas y deseos. Con cada nueva idea de algo que deseas experimentar, poseer o conocer, se produce su materialización o manifestación, y esa manifestación genera una nueva perspectiva a partir de la cual continúas deseando. El contraste, la variedad, es ilimitado. 21. De forma que la aparición de nuevos deseos es incesante, y puesto que nunca cesas de pedir, las respuestas nunca cesan de fluir. Así, siempre dispones de nuevas perspectivas. Ante ti se abren eternamente nuevos contrastes y nuevos y estimulantes deseos y perspectivas. Cuando asimiles la idea de que nunca dejarás de ser, de que nuevos deseos nacerán constantemente en ti, de que la fuente jamás dejará de responder a tus deseos, y que por tanto tu expansión es eterna, empezarás a relajarte siempre, y cuando exista, en ese momento, algo que desees que todavía no se haya materializado. Deseamos que te sientas satisfecho de lo que eres y lo que posees, aunque sin dejar de anhelar otras experiencias. Esta es la perspectiva creativa óptima: esperar lo que fluya hacia ti con confianza, ilusión, optimismo, sin que la sensación de irritación, recelo o desprecio de ti mismo te impida recibirlo. En esto consiste la ciencia de la creación deliberada.